Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de SOS Adolescente en Casa. El tema de hoy, el acoso sexual en la adolescencia. Pero ¿quiénes acosan más? ¿Las adolescentes o los adolescentes? ¿Quiénes son más acosados? ¿Los adolescentes o las adolescentes? Para hablar de este tema, hoy nos acompaña el maestro Ernesto Capilla. Ernesto, bienvenido. Gracias, Jesús. Todo un gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Ernesto, primero que nada, definamos qué es el acoso sexual en la adolescencia. Bueno, pues lo que podemos decir es que es, antes que nada, importantísimo que se haya mencionado el tema. Es un tema tabú que está sucediendo muchísimo y rara vez la gente lo puede abrir o se atreve a abrirlo. Y vamos a definir acoso como una constante. El acoso es cuando una persona está insistiendo sobre otra. Entonces el más común de todos puede ser el bullying, en donde es una persona molestando a otra y está encima de esa persona. Pero lamentablemente no es el único tipo de acoso, Jesús. ¿Podríamos decir que hay diferentes tipos de acoso, maestro? Sí, lo que estamos tratando de expresar es que también, aparte del bullying, podemos encontrar acoso por las notas escolares, las calificaciones, que no es lo mismo que pensar que un alumno tenga buen aprendizaje. Buscan buenos números, se busca por la figura. Hay mamás que le pueden criticar a sus hijas: oye, mira, ya estás bien gordita, oye, ve nomás, arréglate un poquito más, así nadie te va a querer. Y pues sí, o sea, nos encontramos con lo que es acoso sexual. Así es. ¿El acoso sexual en la adolescencia es hoy en día muy común o es un fenómeno que apenas empieza? Yo creo de que ha existido desde siempre, sin embargo se ha acrecentado pues yo creo que década por década se va incrementando. Es decir, cuando uno piensa muy atrás, el matrimonio a los 16 años, ¿no? En mujeres, 18 en hombres promedio, y de ahí ha ido subiendo. Entonces, una combinación en donde hoy en día la gente tal vez se casa un poquito después, y por el otro lado tenemos mucha influencia que podríamos echarle la culpa siempre a la música. Decir, no, pues reggaetón, tuerca y perreo. No, o sea, antes se quejaban de la lambada. No podemos echar la culpa a ese punto, pero sí el hecho de que este acoso en donde le dicen a un adolescente: oye, todos tus amigos ya tienen relaciones sexuales, tú no. O tú, señorita, tu amiga, nosotras todas ya tuvimos algo que ver con nuestros novios y pues tú pues te estás tardando, eres una tonta. La música no es un factor, pero la pregunta sería: ¿cómo influyen hoy en día las redes sociales, el internet, todo este fenómeno de comunicación? Yo consideraría de que pues corre muchísima información y se hizo una estadística en la cual dicen de que más arriba que todo Twitter, todo Amazon y todo Netflix, del otro lado está el porno. El porno jala más ancho de banda y hay más gente viendo pornografía en la red que estando viendo pues cosas más legales. A lo que voy con esto es lo siguiente: el porno da una idea equivocada de lo que es la sexualidad. Por lo tanto, pareciera de que ese es el camino correcto. Es el manual e instructivo de muchos adolescentes de cómo debe ser una relación sexual. Incluso hemos tratado pacientes que pues ella tenía 15 y 6 años, el novio obligaba a ella a ver las películas pornográficas y después la obligaba a hacer lo que había en las películas pornográficas, lamentablemente. ¿El acoso sexual se puede identificar con alguna sintomatología, maestro Capilla? Definitivamente sí. ¿Cuál sería? El acoso sexual podría suceder que, bueno, si es porque, sobre todo en mujeres, si yo estoy bonita, pues entonces me voy a hacer fea. Entonces empieza a haber se convierten en comedoras compulsivas para engordar.
El atuendo lo cambian a que se vean más feas. Se pueden encontrar rasgos depresivos como que ya no quieren convivir con sus amigos, están más aislados, están encerrados en casa, se muestran agresivos cuando antes no lo eran y sobre todo pues se llama llorar en silencio. Se nota que está pasando algo pero no quieren abrir el tema. ¿Existe alguna estadística que nos diga quiénes son más acosadas, si las adolescentes o los adolescentes? Es un tema tabú, por lo tanto es un tema complicado de levantar una estadística, pero podemos decir las siguientes. La población que más índice de suicidio tiene en todo el país, y por mucho siendo aproximadamente el 70% de toda la población, son los adolescentes. El promedio de inicio de relaciones sexuales de una mujer está volando por ahí de los 14, 16 años. Cada día en el país 10,000 mujeres desertan de la secundaria o desertan del bachillerato por embarazo. 10,000 mujeres. 10 mujeres desertan, lo cual en muchas ocasiones tal vez sí querían tener relaciones sexuales, pero en muchas otras simplemente fueron presionados por sus novios, por sus amigas, por la sociedad que los rodea. 10,000 embarazos es una cantidad elevadísima. Cuando una chica o un chico son vírgenes, ¿son más acosados? ¿No lo sabemos o sí lo sabemos? Existe la presión de sus amigos en los hombres de decir, ya, vas, ya tienes novia, tú puedes, dale con todo, y con todo es todo, ¿no? Y por el otro lado, en el caso de ellas, pues la virginidad es una virtud, pero se está malinterpretando el día de hoy como, oye, qué boba te estás viendo. O sea, es de que si no empiezas a tener relaciones con él, otras sí van a querer tener, te van a dejar por otra más. Y la combinación letal es la siguiente: tener baja autoestima. Baja autoestima. Ajá, en primera, y por el otro lado tener muchísima desinformación sexual para empezar relaciones sexuales desde muy temprano. Qué tema, ¿verdad? Qué importante que estemos preparadas y preparados como madres, como padres, para poder hablar con nuestras hijas, nuestros hijos de este tema que, como lo dice el maestro Capilla, es un tema tabú. El acoso sexual en las adolescentes y los adolescentes. Allí en sus pantallas están apareciendo nuestras redes sociales. ¿Qué quiere usted saber? ¿Qué quiere que le preguntemos a nuestro invitado Ernesto, al maestro Ernesto Capilla? ¿Qué necesita usted preguntar? Nuestro experto le va a contestar. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí a SOS Adolescente en Casa, en Salud TV. Y estamos ya de regreso aquí en SOS Adolescente en Casa. El tema de hoy, el acoso sexual en la adolescencia. Ya nos ha respondido Ernesto Capilla, el maestro, algunas de nuestras preguntas. El señor Francisco Gómez te pregunta a través de las redes sociales, te pregunta, ¿cómo puedo saber si mi hija o mi hijo acosa o es acosado? Y bueno, el acosado ya dijimos, ¿no? Claro. Cambia sus actitudes, pero ¿cómo podemos detectar un acosador, maestro Capilla? Un acosador, en primer punto, viene desde lo cultural. Se enseña a veces una pésima escuela, como si fuera salida de película mexicana, en donde la idea es la siguiente: tú impones, tú vas y sometes, tú dices, y de esa manera es como te ganas respeto. Entonces podría aplicar a bullying, pero también aplica para acoso. Es decir, tú ya que conseguiste, por ejemplo, tener novia, muy bien. Ahora el detalle es de que la hagas sentir fea, miserable, al grado de que finalmente tenga relaciones contigo, incluido perder la virginidad tal vez. Y después decir, es de que nadie te va a querer. Solo yo soy la persona que te quiere y que te estima. Después de que ya estuviste conmigo, nadie más te va a voltear a ver, porque a mí todo el mundo me teme. Puede ser el que tal vez es por un tema divertido. Un silbido de albañil generalmente es como se resume el tema. Puede ser de que le digan a un adolescente hombre, practica. Mira, ahí está tu prima.
que es feíta. Pobrecita, nadie le va a hacer caso. Pues mejor que sienta bien un rato. Esta situación pues se refiere a una instancia cultural, pero cuando los padres le dicen al hijo, a la hija, oye, mira, compórtate bien, haz esto, haz lo otro, y de repente el chavo le sale acosador, le sale terrible, buleador, acosador, terrible. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos llaman de la escuela y nos dicen, oiga, su hija, su hijo así asado? Bueno, pues como cualquier cuestión de disciplina hay que tener, primera, congruencia. Eso significa que cuando yo te digo sí a algo, es sí. Y si te digo no, pues es no. El problema es de que son padres permisivos, es decir, empiezan diciendo no, restringen, hablan con ellos, tal vez le privaron salidas o cierto contacto con amistades y a la hora de la hora acaban diciendo sí. Algo que es medular en el tema es que hay una falta de supervisión tremenda. Algo tan básico como que tal vez ambos padres trabajan, la casa está sola de 4 o 6 de la tarde, y entonces es cuando se presta pues para hacer muchísimas cosas e incluso pues no solo ser el acosador, sino también pues prestar la casa a otros amigos que pudieran llegar a ser acosadores. Se requiere un diálogo común y lo que estamos hablando es de que incluso si fuera adolescente, subrayo, si es adolescente, no estamos hablando de un victimario, sino de una u otra manera de una víctima, porque la etiología de atrás nos indica de que tal vez ya sufrió un abuso, de que tal vez fue severamente abusado o golpeado por algún adulto y es una persona que simplemente está muy enojada. Tal vez los padres no están en casa, cuando están se presenta un cuadro de adicciones, se presentan y hay violencia doméstica y entonces esto es un grito, es un reclamo, es una furia. En este caso, si fuera de adolescente contra adolescente, aún el acosador se puede interpretar que es una especie de manera de víctima. ¿Existe algún dato que nos diga en la vida cotidiana de un adolescente, si en la familia hay acosadores con más frecuencia, si son maestras o maestros? Porque hoy en día también hay maestras que acosan, pero digamos, ¿existe algún dato? Sí, o sea, un dato preciso como tal, establecimos que es un tema tabú, es muy difícil levantarlo. Sin embargo, bueno, vamos a empezar uno a la vez. Un adolescente hacia otro adolescente, en donde pues es una presión cultural o es un enojo contenido. Ahora pues, ¿qué pasa con una figura de autoridad? Una figura de autoridad podríamos encontrarlo con el maestro y sí, también con la maestra, lo que de mito se conoce como las cougar. Que ahora hay gente de que prefiere chicos de 16 años, 17 años, o sea, es maestra de bachillerato, tal vez de licenciatura o de secundaria, y también están acosando a cambio de calificaciones a los estudiantes. En el caso de maestros, pues encontrarán de que hubo uno en Ciudad Juárez que la alumna tenía 11 años, el maestro tenía 32, se trató de casar con ella para evitar la cárcel y así la lista puede quedar muy larga y pues tal vez el tema del año fue Larry Nassar, el cual pues era el médico de las gimnastas de los Estados Unidos, el cual pues hasta el día de hoy se han indicado más de 150 denuncias de abuso sexual. De ahí nació el hashtag MeToo. El MeToo, que ustedes ya conocen, que ustedes ya saben, se refiere al yo también fui abusada. Y en este caso, en México, ¿cómo estamos? ¿Cómo podemos percibir esta situación? ¿Es grave? ¿Es ya una epidemia social? ¿Cómo podemos percibir el acoso, maestro Capilla? Un muy lamentable número establecido por INEGI es de que a la edad de 18 años, 6 de cada 10 mujeres ya han sido abusadas. Desde un toqueteo, una insinuación, hasta violación per se. 6 de cada 10. 6 de cada 10. Es más probable que una mujer cumpla 18 años en este país sufriendo alguna experiencia de abuso sexual, lo cual empezó con un acoso. Y en caballeros es 4 de 10. 4 de 10 contra 6 de 10. Lo que pasa es que las mujeres suelen ser un poco más monitoreadas. De hombre a hombre, dices, igual y pues no hay tanto problema. Si me permite el tiempo, lo explico rápido. Por favor. Una palabra del mundo gay es chichifo. La gente rara vez la ubica esa palabra. Un chichifo es un chico, vamos a pensar como de 14 a 18 años,
el cual de repente va a ciertos lugares y aparecen señores de 40, 50 años. Le compran el teléfono más caro, un muy buen videojuego, les invitan la borrachera a él y a sus amigos, se los llevan de viaje. En término adolescente, el adulto le conoce como Sugar Daddy y al chico se le conoce como Fancy Boy. Entonces, un hombre gay adolescente, la probabilidad de que sufra acoso o a que ande ya en una relación de casi prostitución es muy, muy elevada. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con el maestro Ernesto Capilla. ¿Qué le parece a usted el tema? Importantísimo. Comuníquese con nosotros, en sus pantallas ya aparecen nuestras redes sociales. ¿Qué le quiere preguntar al maestro Ernesto Capilla acerca del abuso sexual en la sexualidad? Vamos a una pausa y regresamos con más a SOS Adolescente en Casa, aquí en Salud TV. Estamos ya de vuelta aquí en SOS Adolescente en Casa. El tema de hoy, el acoso sexual en la adolescencia. Maestro Capilla, el acoso puede derivar, el acoso sexual puede ser nada más insinuaciones, toqueteos, pero el acoso sexual podría terminar en violación. Bueno, cuando uno y una se está moviendo por la calle comúnmente, es cuando decimos un acoso, pues una constante y a veces no siempre del mismo, ¿no? O sea, silba por la calle alguien que va pasando, así puede pasar a nivel escolar también. O sea, hay maestros de que se involucran también en los grupos del celular de los estudiantes, en el Face de los estudiantes, asisten a las reuniones de los estudiantes y pues es una constante en donde no obligadamente el maestro tiene que ser joven. Hay veces de que exclusivamente ya pues pinta canas el maestro y pues está en estas situaciones. Ahí es cuando podemos decir, oye, ya aquí ya tenemos una constante y pues generalmente infunden temor, ¿no? Y por eso es de que da mucho miedo hablar del tema. Se teme que habrá represalias serias si te atreves a denunciarlo de alguna manera. Entre las adolescentes y los adolescentes hemos platicado someramente el bullying, porque en otros programas le hemos dedicado el tiempo necesario, lo mismo al abuso sexual. Pero en el acoso, ¿puede terminar en suicidio, maestro Capilla? Sí, es una posibilidad, que sería, pues es un acoso. Este acoso nos puede llevar a que sí, ya hay un acto sexual que pudiera generar sentimientos de vergüenza en la persona que lo terminó por conceder, o fue drogado o fue obligado, y esto después seguiría tal vez a que decae en el resto de su vida social. Es agresivo con sus amigos, no quiere hablar con nadie, deja de comer o come en exceso, empieza en drogadicción, que todos estos son focos de alarma de algo malo pasó atrás y que de frente pues nos viene a que tal vez sí es una posibilidad de abuso de suicidio, perdón. De suicidio. Maestro Capilla, los papás, las mamás, los papás, ¿cómo podemos ayudar a nuestras hijas, a nuestros hijos cuando son abusadas, cuando son abusados? ¿Qué debemos hacer? Si la gente quiere emplear en el tema, hay algo que se llama factores de riesgo y factores de protección. Entonces, los factores de protección lo que nos dicen es, primero, hay que estar. O sea, debe de estar un adulto cercano, con una comunicación abierta, un adulto que paradójicamente no sea acosador. ¿Y cómo te fue? ¿Te ve bien? ¿Y cómo te fue con tus amigos? ¿Y qué quiere ese muchachito? ¿Y quién te habló? No. O sea, en vez de hacer muchas preguntas, haz una sola pregunta. Brinda confianza. Y cuando te dicen, oye, pues lo que pasa es de que hoy en la escuela me sentí incómoda porque llegó un muchacho, se metió al baño cuando yo estaba y...
No, desgraciado, maldito, mañana mismo. No puedes, o sea, pues es tu culpa, pues ¿para qué no te fijas cuando te metes al baño? Siempre te he dicho que te metas con una amiga. Hay veces que el adolescente sale regañado cuando trata de expresar situaciones, y hay que entender algo, no obligadamente un adolescente va a abrirse con sus papás, y entonces se abre la puerta y se brinda a decir, oiga, ¿qué te parece si vas a psicoterapia? Y subrayo, la psicoterapia no es para una persona que esté mal, es para una persona que todos los días está buscando estar mejor. Ese punto es fundamental. Es importantísimo entonces acudir con los expertos, con las y los especialistas, para que nos ayuden a guiar a nuestras hijas, nuestros hijos cuando han sido abusadas o cuando han sido abusados. Sobre todo cuando hay señales de alarma, como que está cambiando conductas, carácter, está convirtiéndose en comedora compulsiva. Ya de repente le invitan a reuniones y no va. Cuando hay señales de alarma que está cambiando para mal la conducta de alguien, habría que pensarlo. El acoso es muy difícil de probar, el acoso. Pero ¿cómo podemos evitar el acoso? Para las adolescentes o los adolescentes. Algo que no se enseña culturalmente en este país es aprender a gritar. Entonces, un toqueteo, le llaman torteadita, un arrimoncito, y pegas un grito hasta el cielo, seas hombre o mujer. Esa es la principal defensa, porque si acaba pronto, o sea, si empezó pronto, se acaba pronto. Si lo dejas crecer es cuando tenemos un gran problema. Y cuando esta persona dice que tiene poder y mil cosas, miren, perro que ladra no muerde. No, el problema es el perro que no ladra, ese sí va mordiendo. Entonces, no le tengan miedo, es una persona cobarde. Maestro Ernesto, los chicos, los adolescentes varones, ¿también pueden ser acosados? Definitivamente sí. No, o sea, lo que decíamos en el bloque anterior, son acosados también por adultos, son acosados también por mujeres mayores. Un adolescente hay veces de que sus propios compañeros, si lo consideran el más débil del grupo, le hacen jueguitos sexuales. Es como un peyorativo, es decir que eres débil, eres cobarde, en resumen, eres sometido. Y pues en todas estas, para sacarlo adelante, la red de apoyo es fundamental. Ya establecimos padres, establecimos también el terapeuta. En la escuela deberían de estar capacitados para que pueda cualquier adulto escuchar. Uno nunca sabe si se va a acercar el adolescente al de intendencia o al de deportes o a la directora. Uno nunca sabe, y que no sea falta de capacidad, que digan, no, esos temas no caben, o son puras ideas tuyas, o que hagan un borlote y que todo el mundo se entere, no cabe, ¿no? Entonces, hay líneas de ayuda gratuitas, absolutamente confidencial, y el detalle en esto es de que no se ataca a alguien que tiene seguridad en sí mismo, alguien que tiene buena autoestima, que hace ejercicio constantemente, se alimenta sanamente, que convive seguido con su familia y que esta familia tiene una conducta sana. Es muy difícil que le pase a mayores un asunto de acoso sexual. Entonces, para no matar la forma, sino más bien el fondo, hay que crecer la personalidad del adolescente. Maestro Ernesto Capilla, muchísimas gracias por tu participación en este programa. Y ya lo oyó usted, lo que nos dijo el experto, la seguridad en sí mismo. Ayudemos a nuestras adolescentes y nuestros adolescentes a que tengan seguridad en sí mismos, y así no serán atacados, no serán acosados. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima emisión de SOS Adolescente en Casa, aquí en Salud TV.